En la ciudad de León amanece una iglesia de amor que no perece. Dios de paz. Qué bueno es el Señor. Dicen amén, hermanos. Nos gozamos en Dios en este día. Usted sabe que en Segunda de Reyes, capítulo 19, hay un episodio donde Elías se encontraba en la cueva. Y dice que Dios visitó a Elías. Amén. Y dice que primero hubo un viento recio, luego hubo un terremoto, hubo un fuego, pero ninguno de eso estaba Dios. Sino que luego llegó ¿qué? Un siervo apacible. Y en ese siervo apacible llegó el Señor. En este día el tema es huella de descanso. Cuando hablamos de descanso, que todo su sentido y todo su ser, ¿qué tiende a hacer? A relajarse, ¿no? Yo quiero que en este día usted se sienta como que está en el sofá de su casa. Amén. Relajado. Solamente que no se duerma. Amén. Porque vamos a hablar de descanso. Gloria al nombre del Señor. Y en el Señor, en la presencia del Señor, hallaremos descanso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a aprovechar que están sobre sus pies y vamos a tener la porción de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, vamos a leer el verso 28, 29 y 30. Amén. Lo vamos a leer en la versión habitual de Reina Valera 1960 y también en la versión TLA. Amén. Traducción en el lenguaje actual. Amén. Esos tres versículos, sobre ellos vamos a basar lo que Dios, amén, nos ha dado para compartir con su pueblo en este día. Yo quiero, aprovechando que vamos a hablar de descanso, hablar tranquilo y pausado, amén, en ese ambiente de descanso. Pero si usted ve que me acelero en algún momento, es que a veces me puede la euforia, y a su nombre, o el Espíritu Santo de Dios toma nuestra vida y no podemos hacer otra cosa que dejar que Él se mueva. ¿Dicen amén? Amén. San Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo compartimos también en la traducción en lenguaje actual. Dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Padre, bendice tu palabra y al explícita nuestros corazones en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, gloria al nombre del Señor. Descansar no es solamente interrumpir el trabajo físico, es darle una pausa al sistema nervioso, a la mente acelerada y a las emociones que acumulamos diariamente. Descanso en la Biblia se traduce en la palabra Sabbat en hebreo. Va más allá del cese físico del trabajo. Es un mandamiento divino y un estado espiritual de paz, de confianza, de quietud, de sosiego en la presencia de Dios. Repito eso. Amén. Descanso, bíblicamente hablando. Amén. Es un mandamiento divino. O sea, Dios nos manda a descansar. Es un estado espiritual de paz, de confianza, de quietud, de plenitud en la presencia de Dios. Significa confiar activamente en el Dios que nos guía, que nos sostiene, que nos provee, que nos ayuda, que nos responde, que nos protege y que nos lleva de la mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como hizo Jehová, amén, cuando terminó el principal ejemplo de descanso o de reposo, lo dio nuestro Dios, Jehová Dios. Cuando creó toda la creación, dice que en el séptimo día, dice que descansó y lo santificó. En él reposó de toda su obra, según Génesis 2:3. O sea que el mejor ejemplo de que hay que descansar
es el mismo Dios. Dicen amén, hermanos. Amén. Descanso. Quiero establecer la diferencia entre reposo y descanso, porque muchas veces pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. El reposo indica quietud física, falta de movimiento o de acción, como estar acostado, sentado o inmovilizado en otra posición. Por ejemplo, decíamos al principio que se dé cuenta que usted está en el sofá de su casa. Amén, el sofá de su casa. No frente a la televisión ni viendo a Nefi, no viéndome a mí, a su nombre. Y tampoco se duerma. Gloria al nombre del Señor. Ahí usted reposa cuando llega después de una jornada de trabajo. Usted descansa, usted se relaja. Amén. Eso es reposo, relajarse. Amén. Es inmovilizarse, estar sentado, estar sin acción, tranquilo. Es un estado muy técnico. Oiga, el reposo es un estado muy técnico, a veces utilizado para cosas u objetos. Amén. Mientras que el descanso va un poco más allá, porque el descanso implica una pausa activa y positiva para recuperar fuerza. Oiga bien, el descanso implica, más que el reposo, una pausa activa, amén, y pasiva, podemos decir, para recuperar fuerza y energía física y mental. Usted no ha escuchado como usted dice, voy a soltar, suelto todo porque tengo que descansar. Amén. Podemos decir que es el estado de relajación total para recuperar nuestras fuerzas. Por lo que reposo y descanso no es la misma cosa, pues se puede estar en reposo pero sin descansar. Ya su nombre. Gloria. ¿Te has visto personas que se han acostado y no han pegado el ojo durante toda la noche? Dicen, me levanté más cansado que como me acosté. Ya su nombre. Porque no desconectan. Gloria al nombre del Señor. Me llama la atención el testimonio de una gran mujer de Dios, que por prudencia no voy a mencionar su nombre, que ella está en la presencia del Señor. Murió muy joven, creo que todavía no cumplía los 50 años. Y ella fue ingresada en el hospital. Los médicos le ingresaron porque había sobre su vida un cansancio, un sobregiro de carga. Y cuando le hicieron un cansancio crónico, cuando le hicieron los estudios para revisar, los médicos veían en ella una mujer como de 70 años. Había un sobregiro. Y luego que ella partió con el Señor, pastores que la conocían testificaban y decían, esta mujer trabajó, no cumplió los 50 años y trabajó como una mujer de 80. Porque cuando revisaron la trayectoria y el trabajo que hacía, no paraba día y noche. Y créanlo, que es una persona cercana a mi familia, yo puedo corroborar ese dato. O sea, tenemos que cumplir con la responsabilidad, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos hacerlo indiferente a las responsabilidades espirituales, familiares, seculares, pero hay un momento que hay que descansar. Aleluya. Hay que desconectar, porque si no puede ser, hay que parar. Puede ser que llegue un momento que te dé un colapso y ya no podrás hacer nada. Ya su nombre. Gloria. Hay que parar, hay que descansar, hay que detenerse. Gloria al nombre del Señor. Creó el sueño para descansar y desconectar. Amén. ¿Cuántos duermen aquí? ¿Y a cuántos lo dejan dormir? Amén. Según las estadísticas, hermano, aproximadamente entre un 30 y un 40% de la población mundial, escuche bien, aproximadamente entre un 30 y un 40% de la población mundial padece de trastorno del sueño, o lo que es lo mismo de insomnio. Según la Organización Mundial de la Salud, esto significa que 1 de cada 3 personas tiene problemas para dormir y para descansar. Y a diario usted lo escucha. La gente dice, no descanso, me acuesto, duermo 2 horas y después me despierto. Las preocupaciones, las tensiones, los problemas. Y cuántas cosas no lo dejan descansar. El sueño es el elemento principal para poder desconectar y descansar. Usted tiene que tratar, aleluya, de dormir, de descansar. Pero en este día yo quiero hablarle no de ese sueño, de ese descanso físico, que es importante, ¿verdad?, para cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Yo quiero hablarle, enfatizar el descanso espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que me interesa, el descanso espiritual de tu cuerpo. ¿Por qué, hermano? Porque el carácter transitorio de la vida, los desvaríos, la vida, los problemas, las preocupaciones, las aflicciones, las múltiples necesidades que nos rodean, producen cansancio. Producen cansancio en nuestra vida.
El mayor cansancio lo produce en el ser humano vivir de espalda hacia Dios, no someterse a su voluntad, vivir en pecado. Esto es una carga muy pesada que lleva el ser humano y que solamente se puede despejar, librar de ella cuando viene arrodillado a los pies de Cristo, porque Él nos ha dicho en este día: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Venid a mí y descansad. Las cargas de los problemas no es un secreto que a nosotros también como creyentes muchas veces nos rodea y nos agobia. Las aflicciones, muchas veces las deslealtades, los abandonos, los desengaños, los problemas económicos, las deudas. Y podemos comenzar a mencionar un sinnúmero de cosas que nos roban el descanso. Pero Dios en este día nos viene a decir: Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el alma también se cansa. ¿Sabía usted eso? Físicamente nos cansamos, pero también el alma se cansa. Yo he escuchado personas que han dicho: estoy en un cansancio del alma. Estoy cansado de la vida, estoy cansado de todo. ¿Por qué usted cree que hay gente que llega a un estado de agobio que hasta se quita la vida y se suicida? ¿Por qué es lamentable decirlo? ¿Por qué especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, todos los años, las estadísticas indican que hay muchos, por no mencionar un número, de hombres de Dios que lamentablemente se suicidan y se quitan la vida? Por el cansancio, por el agobio. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el alma también se cansa. A veces nos sentimos rodeados, agobiados. A veces no sabemos qué hacer. Pero en este día yo vengo una vez más a decirte dónde está el secreto, dónde tiene que recurrir. Porque el Señor te dice que en mí hallará descanso. Alabado sea su nombre. ¿Y por qué el alma se cansa? Porque somos seres espirituales. Somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Somos personas eternas. Y muchas veces nos hacemos grandes preguntas, tales como: ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Todos los esfuerzos y todo lo que hago merece la pena? ¿Los sacrificios en mi vida han merecido la pena? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? A veces dudamos hasta de lo que es bueno. Y conocemos a Dios. A veces nos preguntamos: ¿hasta dónde voy a pasar la eternidad? ¿Cuál será mi fin y mi futuro? Porque el cansancio muchas veces, el agobio, nos lleva a la extenuación, que hasta dudamos de las promesas de Dios. No podemos permitir eso, hermano. Dile a tu hermano que está a tu lado: no permita eso. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque Dios nunca falla. Solo Dios y su palabra nos pueden ayudar a descansar. Y en este día vengo a refrescar tu memoria y a recordarte esta buena noticia que Jesús nos dice en Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pónganlo en la tele, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. ¿Usted sabe lo que significa de verdad? Lo que es verdadero. ¿Y quién es la verdad? Jesús. De verdad, conmigo podrán descansar. Esa carga tan pesada, el Señor te dice en este día: deposítale en mis manos, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En este día yo te voy a ayudar a descansar. Y por eso el salmista David, el dulce cantor de Israel, en el Salmo 62, verso 1 y verso 5 nos dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación.
alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y es maravilloso cuando usted se adentra en el libro de los Salmos, ver la manifestación de confianza, de entrega, de abandono en los brazos del Señor, de este gran hombre que fue el salmista David. Y sin ir más lejos, nos podemos trasladar al Salmo 23. El Salmo 23, desde el versículo 1 hasta el 3, el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que Dios te sustenta, te guía, te ayuda y te hace descansar. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. Pero no solo eso, Josué, sino que junto a agua de reposo te pastoreará. Confortará tu alma y la mía, y nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y a su nombre. Cuando analizamos el Salmo 23, quiero decirle algo importante para entender mejor este salmo. Aquí el salmista toma como ejemplo, como la figura, aleluya, de lo que somos en las manos del Señor, de la oveja. Él es nuestro pastor y somos las ovejas. Pero es importante que sepamos que las ovejas tienen cierta peculiaridad para el descanso, precisamente, ya su nombre. En pocas palabras, las ovejas no duermen. Ya su nombre. ¿Cuántos son ovejas? Si tú eres oveja, te digo en este día que duerma. Descansa. Pero cuando analizamos la peculiaridad de las ovejas, no duermen. Para que las ovejas duerman, oiga bien, para que las ovejas duerman, todo tiene que estar bien en el ambiente. Que no haya amenaza de depredadores en el alrededor. Amén. Oiga, que no haya tensiones en el ganado, ni ruido. Tranquilidad absoluta. Si hay insecto en el aire, ella tampoco duerme. Pero lo que es mejor, no pueden sentir sensación de hambre, porque no pegan los ojos. Porque yo soy oveja. Ya soy oveja. Aleluya. Aleluya. Todo tiene que estar bien. Es un animal muy sencillo, ¿no? Decíamos en estos días otra característica que se le considera el animal más torpe. Pero ¿por qué el Señor nos asemeja en ese sentido a las ovejas? Aún siendo torpe, porque de esa manera podemos depender totalmente del pastor, de los pastores de Jesús. Dicen amén. Pero ahora quiero enfocarme en el descanso. Desafortunadamente las ovejas no pueden estar seguras ni allá en lugares dedicados pasto por sí sola. En su presencia hallaremos descanso. Aleluya. Por eso Moisés no se equivocó cuando dijo: aleluya. Santa, alaba, sejalaya. Si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Alabado sea el nombre del Señor. Te daré descanso. Aleluya. Porque Él lo llena todo y en toda nuestra vida. Solo en la presencia de Dios podemos descansar. Podemos estar confiados, podemos tener seguridad. Alabado sea el nombre del Señor. El profeta Isaías, en Isaías 26:3 nos dice, un versículo muy conocido que fue nuestro lema antes de Jeremías 29:11. ¿Cuántos se acuerdan de ese lema? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y a su nombre. Voy a decir lo que dice un predicador conocido. ¿Paro o sigo? Sigo, y a su nombre. Aleluya. En ti ha confiado. No dejemos que las aflicciones y las situaciones adversas de la vida nos nublen la visión. Los desvaríos, los problemas, la preocupación. Alguien dijo: deja que el sol salga por donde da la gana. Y a su nombre. Que Dios tiene el control. Alabado sea el nombre del Señor. Descanse en el Señor. Aleluya. Descanse en el Señor.
Porque estaremos viendo las grandes olas y las tormentas. En lugar de al Salvador, Jesús de Nazaret, que camina sobre las olas y ordena los vientos. Aleluya, que le obedezca. Vamos, veremos nuestras necesidades, nuestras pocas provisiones. En lugar, aleluya, de ver a aquel que alimentó una multitud, aleluya, con 2 panes, con 5 panes y 2 peces. Bueno, eran 7. 5 panes y 2 peces. Y por eso el salmista David dijo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Te dice el Señor, no te afane tanto, te dice Dios en este día. Descansa, hombre. Hombre y mujer de Dios, descansa. Porque si yo he visto a las aves de los cielos, que no siembran, no hilan, no trabajan, y ni aun Salomón con toda su gloria no se vistió como una de ellas, ¿cuánto no hará contigo, hombre de poca fe? Mujer de poca fe. Descanse en el Señor en este día. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Nos quedamos con los tristes. Cuando estamos agobiados, hermano, haciendo un paralelismo, es como quedarnos con los tristes viernes de crucifixión. Oiga, y nos olvidamos de los gloriosos y brillantes domingos de resurrección. Y a su nombre. Te dice Dios en este día: cambia el enfoque. Así conmigo. Cambia el enfoque. Ese tiquiti de la pastora no sé hacerlo, ¿ven? Pero cambia el enfoque. Y a su nombre. Cambia el enfoque. Alabado sea el nombre del Señor. Cambia el enfoque en este día. Relájate y descánsate. Recuérdate que estás en un sofá, Recuérdate que estás en un sofá, pero no te duermas. Y a su nombre. Descansa, 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 descansa. Aleluya, descansa. Aleluya. Aún el mismo Jehová descansó. Lo leímos antes en Génesis capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Y reposó de toda la creación. Aleluya. Echa el freno. Para un poco. Detente y descansa. Si la creación no sucumbió, o escucha bien, si la creación no sucumbió, no fracasó cuando Dios descansó, tu vida y tu casa y tu familia no van a fracasar porque tú descansas un poco. Más confianza y menos agobio. Más fe y menos desesperación. Más dependencia de Dios. Es lo que el Señor dice, te pide en este día. Es cierto que la fe sin obra es muerta, como dice Santiago. Pero no es nuestra tarea hacer funcionar al mundo. Hay gente que creen que si ellos no hacen algo, el mundo se cae en pedazos. No, eso no es responsabilidad tuya, eso es responsabilidad de Dios. El mar mismo se detiene en el flujo y reflujo. La tierra guarda su reposo durante los meses de invierno. Escuche bien. El hombre, aun cuando es exaltado al cargo de embajador de Dios, debe descansar o desmayará. Debe limpiar la mecha de su lámpara o alumbrará mal. Debe recuperar su vigor o envejecerá prematuramente. A la larga, haremos más haciendo menos. Haremos más haciendo menos. Aleluya, cuando confiamos en el Señor. Y si no, echemos una mirada a la cruz. El más digno ejemplo, aleluya, que seguir, que nos dice en este día: llevad mi yugo sobre mí, aleluya, y aprended de mí, que soy manto, y hallaréis descanso sobre vuestras almas. Cuando echamos una mirada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo allí en la cruz, Jesús creó una pradera para el alma. Las praderas son lugares maravillosos y preciosos donde tú te relajas y descansas. Amén. Jesús arrancó los espinos, las malezas, los arbustos de la condenación. Arrancó nuestra preocupación, aleluya. Quitó las piedras en las cuales tropezábamos. Y en lugar puso su gracia. Cavó río de misericordia. Y nos invita hoy a descansar. Dile a tu hermano que está a tu lado: descansa.
Descansa en el Señor. Jesús nos dejó la verdadera huella de descanso, pagando el precio por nuestros pecados. Y ya voy arribando. Descansa quien aún en medio de las aflicciones, las injusticias, las calumnias de la vida, se mantiene quieto y reposado, porque sabe que Dios es quien lo defiende. El salmista David lo dijo en el Salmo 46:10: está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré sobre la tierra. En el Salmo 15, verso 4 también nos dice: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que ni aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ese habitará en el monte santo de Jehová. Y te digo en este día, ese hallará descanso. Ya su nombre. También descansa, como dice también el salmista en ese mismo Salmo 15, para la altura del verso 5: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas no resbalará jamás. Y yo le añado: y descansará. También descansa el que con firmeza ha dicho no al mundo, al pecado y a todas sus ofertas. El que es fiel y leal al que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Descansa el que anda en integridad, como dice el autor de la carta a los hebreos. Por tanto nosotros, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso. El que tiene carga y peso en su vida no puede descansar. Despójate en este día. Jesús nos dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted sabe que cuando usted está muy cargado no puede avanzar mucho, porque se cansa rápido. Ya su nombre. Tiene que ir a paso lento, como la tortuga, porque la carga no te deja. El Señor te dice en este día: mira, suelta esa carga, así conmigo, mira, suelta, libérate, aleluya, y descansa, porque mi yugo es fácil y ligera en mi carga. Descansa aquel que aún padeciendo alguna enfermedad o teniendo algún diagnóstico de salud negativo, reconoce que Jesús es nuestro sanador, que Él es el médico de médicos. Y finalmente descansa quien ha puesto su fe y su confianza en el Dios que nunca falla. Nunca te ha fallado Dios y nunca te fallará. Sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación, como dice Santiago 1:17. Y ya finalmente descansa quien confía en Dios, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces en este día la proclama es: descansa, 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 descansa en el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Póngase sobre sus pies e incline su rostro.